Entonces, este es el taller ya número 8 de lo que contempla la parte de nivelación de la Universidad Federico Santa María, considerando el Departamento de Ciencias, parte de Matemáticas. Y hasta ahora lo que hemos visto simplemente fue los conceptos de álgebra, repasar cierto contenido de las ecuaciones lineales, pero visto desde el punto de vista del plano cartesiano. Entonces, habíamos hablado en el taller anterior sobre el plano cartesiano, cuáles son los componentes de un plano, cuáles eran los puntos de coordenadas o el par de coordenadas. Habíamos diferenciado los ejes, tanto el de los dependientes como independientes. Y habíamos dicho de que en cierta manera uno podría también dibujar más de una ecuación lineal dentro de este plano. Y nació esta duda de qué pasaría si estos puntos que se intersectaban entre las dos líneas, qué información los daban. Para eso, para resumir nuevamente, y hablar un poco de los procesos de cómo calcular estos puntos, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a considerar el 3x, acá, vamos a notar, menos 2y igual 18. Y la segunda ecuación va a ser el 2x más y igual a menos 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que considerar que hay dos ecuaciones lineales, una ecuación que está acá descrita por dos expresiones algebraicas que se están igualando, y una segunda ecuación que es la roja, en la cual nuevamente hay dos expresiones algebraicas que se están igualando. Habíamos dicho que lo primero que nosotros queríamos para poder graficar era despejar la variable dependiente, que era la variable y, en cualquiera de los dos casos, y el medio de cómo se obtenían esta variable era lo que nosotros habíamos dicho en los talleres del día de ayer, el taller, si no me equivoco, el 6 y el 5, que era cómo poder despejar esta variable. La forma de despejar ya no lo vamos a profundizar tanto, simplemente la vamos a obtener. Uno puede hacer cálculos mentales, pero es bueno que si no tienen mucho la práctica, de nuevo hagan el paso a paso. Simplemente como para decir que lo que se podría hacer, se podría sumar más 2i en ambos lados y restar 18 en ambos lados. De esa forma tendríamos 2i es igual a 3x menos 18 y después simplemente tendríamos que dividir todo por 2. Y de esta forma ya tendríamos el primer caso. El segundo caso es más fácil, simplemente habría que despejar la variable y de esta forma tendríamos 2 menos 2x. Eso lo vamos a mejorar. Ahí. Entonces, el primer paso simplemente era despejar la variable dependiente, la que dependía de x. Habíamos dicho que van a haber dos variables, la variable x, que era la independiente, la que daba los valores que nosotros deseábamos, podríamos desear, ejemplo, el 0, el 1, el menos 1, el 2 tercios, cualquier tipo de número. Y por otro lado estaban las variables dependientes, que dependen del valor que nosotros damos en x. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer una cierta tabla de valores. Por un lado los valores x que nosotros destinamos y por otro lado los valores y, que son el resultado del valor que nosotros damos. Vamos a considerar, ejemplo, la primera ecuación que tenemos acá. Esa ecuación, si nosotros consideramos el valor de x, podríamos darle cualquier valor. Siempre el más fácil es 0. Porque cualquier cosa multiplicada por 0 ya automáticamente es 0, los que haría un menos 18 partido en 2, y eso automáticamente sería un menos 9. Por otra parte, si ahora el x puede valer cualquier valor que nosotros deseamos, ejemplo 6, este x si lo cambiamos por 6 daría un 3 por 6, que sería 18, menos el 18 daría 0, y 0 dividido en 2 nuevamente daría 0. Uno puede conseguir más de 2 puntos, los puntos que desee. Puede ser que en alguna prueba le diga saca 5 puntos o haga 4 puntos o 3 pares ordenados. Vamos a considerar uno más como ejemplo. Vamos a considerar qué pasaría si, a ver, un número que sea bien sencillo para considerar. Podría ser el, a ver, 3, 2, sería el 4. Si consideramos el 3 por 4 nos da 12. Si consideramos acá el número 4 como x, al reemplazarlo tendríamos un 3 por 4 que nos da un 12,
12 menos 18 obtendríamos menos 6, y menos 6 dividido en 2 tendríamos un menos 3. Todo eso corresponden a los valores de la ecuación naranja. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo, pero para los valores de la ecuación roja, que ya está simplificada, ya está reducida y la variable dependiente está totalmente aislada. Siempre considerar el 0, que es fácil. Nos daría como solución, si reemplazamos acá con valor 0, menos 2 por 0, es simplemente menos 2. Podríamos considerar el caso del menos 1, y aquí este menos 1 al multiplicar por este menos 2 lo estaría dando un número positivo, y ese menos 2 más el 2 nos daría un 0, y nuevamente podríamos conseguir cuántos números nosotros quisiéramos. Ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera valor menos 2? Sería un menos 2 por un menos 2, un 4, y el menos 2 más 4 lo estaría dando 2. O también podríamos considerar el 1, para puramente jugar y practicar un poco. Reemplazaríamos ahora con un 1 y obtendríamos menos 2, menos 2, menos 4. Todos esos puntos, y podemos sacar muchos más puntos, es simplemente reemplazando los valores de x por un valor que nosotros quisiéramos y calcular el valor del y. Con esas tablas ya nosotros habíamos hablado en el taller anterior que simplemente nosotros podríamos ahora poder graficar dentro del plano cartesiano los puntos correspondientes para ver cómo se comporta la línea. Ejemplo, vamos a considerarlo con morado. Estos dos valores quiere decir que son un par ordenado, que si yo ingresaba el x como 0 me daba un valor menos 9 como el y. Ese valor de coordenada, ya hablamos anteriormente, lo puedo poner dentro del plano cartesiano. Para eso tengo que primero delimitar los espacios que corresponden en cada punto, tanto positivos como también los negativos, de cada uno de los valores del plano respecto a los ejes, tanto para las coordenadas x como las coordenadas del eje y. Ahora, esta coordenada que estaba ahí, el 0, menos 9, para el eje x estaría tocando en el valor 0. Habíamos dicho que este era el eje x por si acaso. Entonces tengo que buscar para qué valor, dentro de todos los valores posibles que hay acá, dónde está el 0, que sería exactamente junto al punto medio. Y para el valor del y tiene que ser un menos 9, que está acá. Esa intersección de las dos líneas me va a decir el punto donde se encuentra la solución. Esa es la coordenada. Este punto que está acá tiene coordenada 0, menos 9, que es la solución del primer paso. Podríamos considerar el segundo punto, sería el 6 y el 0, para el x6 y el y0, que sería el punto de acá. Y el tercer punto, solamente para probar, podría ser perfectamente el 4 y el menos 3, que está por ahí. Yo con esos tres puntos, pero era necesario solamente dos, habíamos hablado que simplemente se necesitaban 2 puntos, pero con estos 3 puntos yo soy capaz de crear una línea. ¿Puedo hacerla infinita? Sí. Porque puede ser una representación de todos los puntos. Y esta línea tiene como representación la forma de la primera línea, de la primera ecuación, L1. Vamos a llamar que todo esto era L1. Y L1 es la línea, de ahí viene L, con esa ecuación. Entonces acá L1 tiene como ecuación, y podríamos escribirlo ahí, 3x menos 2y igual 18. Y esa es la representación de esa línea.
Podríamos cambiar el color, sí, perfectamente, ya que usamos naranja. Tendríamos que hacer ahí y para abajo. Ahora podríamos hacer el mismo procedimiento para la siguiente ecuación, la roja. Ya obtuvimos la tabla y ahora simplemente tendríamos que reemplazar para el 0x, nuevamente qué valor tendría el x en 0, que sería esa línea que está ahí, y valor menos 2 en y. Entonces sería el punto que está ahí. Después tendríamos el menos 1, 0, que podría ser ese punto que está ahí, el menos 2, 2, que está acá, y el último, solamente para probar, pero bastaba con simplemente 2 puntos, podría ser el 1 menos 4. Entonces tendríamos el 1 y por acá está el menos 4. Mientras más puntos tengamos, más precisa podría ser en cierta manera nuestra representación. ¿Ya? Todo depende también del pulso que tengamos para dibujar. Y por eso, cuando nosotros queremos corroborar ciertos datos, la línea, este dibujo, no siempre son muy fiables. Porque esta zona donde se intersecta ahora el L1, ya esta la vamos a llamar L2, que el L2 es la ecuación de la segunda ecuación. Estas representaciones, no siempre, pero cuando se intersecta, cuando se cruzan, van a tener un valor, que ese valor es el que lo interesa. Habíamos dicho. Ese punto es el punto de intersección. Y lo que no sabemos es cuánto vale el X y cuánto vale el Y. Aunque por el dibujo podríamos calcular o pensar que tiene valor en X 2 y en Y menos 6, podríamos decir que esas coordenadas son el 2 menos 6. Simplemente observando, tendríamos que corroborar matemáticamente por método algebraico si realmente son esos dos las coordenadas. Para el X igual 2 y el Y igual menos 6. Y de eso los vamos a centrar ahora, de los métodos simplemente. ¿Cuáles son los métodos que podemos desarrollar? Para eso vamos a copiar estas dos ecuaciones que están acá y las vamos a pegar y desarrollar. Tenemos estas dos ecuaciones. El primer método es el de igualación. Vamos a poner acá. Igualación. ¿A qué se refiere con igualación? Que nosotros tenemos que entender que dentro de estas ecuaciones comparten exactamente las mismas variables, ¿ya? El y o el x. Y tenemos que escoger cuál de las dos variables podemos despejar. Este método sirve si antes de hacerlo habíamos dibujado el plano, porque nosotros ya habíamos solucionado ese problema de poder despejar. En este caso es sencillo, pero hay otras veces que volver a hacerlo no es tan fácil. Entonces hay veces que este método sí realmente sirve porque le ahorra un poco de tiempo de poder despejar la variable. En este caso despejamos la variable y en ambos casos, ¿ya? Ahora que está despejado, el método de igualación dice lo siguiente. La ecuación, aquí hay un error porque tenía que ser el mismo color. Vamos a hacer el mismo color para que la gente que después ve el video entienda bien. Esta es la representación del L2 y la otra del color naranjo es la representación del L1. Que ahí están los colores, la ecuación amarilla y la ecuación roja. El método de igualación dice que cuando hay un punto que intersectan, el X y el Y es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo en las dos ecuaciones y tiene el mismo valor. ¿Ya? Entonces, si es el mismo, este Y son exactamente iguales. Y ya están separados. Y como son iguales, yo los puedo igualar. ¿Qué quiere decir? Que este 3x menos 18 partido en 2, por defecto tendrá que ser igual a la otra ecuación que está debajo. Porque comparten el mismo y. Son iguales. Si esto es igual a esto, por lo tanto esto tiene que ser igual a esto. Y ahora simplemente tenemos que desarrollar esta ecuación.
Fíjense que tiene simplemente una variable, entonces podemos encontrar el valor. Eso ya lo hicimos en los talleres del día lunes y los talleres del día viernes. Podríamos multiplicar simplemente por 2, ya que está dividiéndose por 2. Los quedaría de esta forma. Y ahora simplemente podríamos sumar 4x y sumar 18. De esta forma los quedaría 3x más 4x en el lado de la izquierda, y este menos 18 se iría con ese 18. Y en el otro lado los quedaría simplemente menos 4 más 18, ya que este menos 4x iría con el 4x. Recuerden que aquí yo ya estoy saltándome ciertos pasos. Si no han practicado, puede ser que realmente no lo vean. Hay entre medio 3 pasos más, pero ya a esta altura se entiende que ustedes han practicado. Simplemente sumamos los x y en el otro lado sumamos los términos y los quedaría dividiendo por 7. 14 dividido en 7, que es un 2. El x tiene como valor el 2. Obtuvimos el primer valor de la coordenada. El segundo se obtiene reemplazando ese 2 o en esta ecuación o en esta ecuación. Y se obtiene exactamente el mismo valor. En el primero tendríamos 3 por 2 menos 18 partido en 2, que eso me estaría dando 3 por 2, 6, menos 18 menos 12, y el menos 12, el 12 dividido en 2 me daría un menos 6. Y el otro lado es más simple porque me daría simplemente un menos 2 por 2, que eso significa el 2 por menos 2 me daría un 4 negativo, y esto me daría un menos 6. El segundo valor sería el menos 6. Y esa sería la coordenada de intersección de los dos gráficos por método de igualación. Y obtendríamos exactamente el resultado que estábamos esperando. El segundo método que podríamos considerar, este es uno de los métodos, es el de sustitución. Sustitución. ¿Cuál es la idea de la sustitución? Tendremos que copiar exactamente las dos ecuaciones originales. Copiar. Pegar. Pero el método de sustitución dice lo siguiente. Tenemos que considerar una de las dos ecuaciones, no las dos, ahora simplemente una, y despejar una de las variables. Ejemplo, en la de abajo podríamos considerar que el y es igual a menos 2 menos 2x. Ahí lo despejamos totalmente. Y ahora el método de sustitución dice lo siguiente. Esta variable que nosotros despejamos puede ser el x o el y, pero tiene que estar totalmente despejada. Tenemos que sustituirla, de ahí viene el método de sustitución, en la otra ecuación. Eso quiere decir que en la primera ecuación, donde teníamos un 3x menos 2y igual a 18, tenemos que cambiar este y por todo esto que dice la segunda ecuación. Estamos sustituyendo. Es simplemente poner un paréntesis donde había un i. Si hay más de un i, pongan siempre un paréntesis y cambian todo por ese valor. Y ya sabemos nuevamente cómo resolver esto de los paréntesis. Afuera queda un signo negativo que cambia el signo de todo lo de adentro. El 2 por 2 es 4 y el 2 por 2 por x, 4x. Sumamos los términos que quedan. 7x más 4 igual 18. Restamos menos 4. Nos queda 7x igual a 14. Y el x es igual a 14 partido en 7, que es un 2. Nuevamente obtuvimos el mismo resultado. Porque los métodos no cambian el resultado. Los resultados no se pueden ver afectados por cómo lo resolvemos. Es otra forma de resolverlo, pero se tendría que obtener el mismo resultado. ¿Qué hacemos con esos dos? Nuevamente lo podemos ingresar en la ecuación que sea más simple y obtendríamos el valor del i. Y el i nuevamente le daría menos 6. Y de esta forma obtendríamos el punto de intersección de las dos ecuaciones. ¿Qué significa esto del punto de las dos, el punto que es de la intersección? Que si yo tengo las dos ecuaciones, voy a pegar acá,
si yo tengo las dos ecuaciones, van a haber números que van a cumplir la primera ecuación, pero no la segunda. Un ejemplo basta con que hagamos la tabla que habíamos tenido, el valor 6, 0. Las coordenadas 6, 0, acá están, disculpen, las coordenadas 6, 0 sí cumplen la primera ecuación. Si yo reemplazo en x igual 6 y el y igual 0, lo que me va a dar va a ser 3 por 6 es 18, menos 0 y eso es 18. Y cumple exactamente lo que dice la ecuación, que el resultado me tiene que dar 18. Pero si hago exactamente con ese valor la segunda ecuación, reemplazo donde hay un x por 6 y reemplazo donde hay un y un 0, ese resultado me estaría dando 8 y no menos 2. Entonces, el punto que le sirve a una no necesariamente sirve a la otra. Pero hay un punto, hay una coordenada que sirve en ambas. ¿Cuál va a ser? El punto de intersección. El 2 menos 6. Si yo reemplazo en el 2 menos 6, en la primera, tendría 3 por 2 menos 2 por menos 6. Y eso me va a dar, 3 por 2 es 6, el 2 por 6 es 12, y el 12 más 6, 18. Cumple con lo que esperaba. Y si reemplazo en la segunda, 2 por 2 más menos 6 es igual a menos 2. Cumple, porque 2 por 2 es 4, menos 6 igual a menos 2. Entonces, es el único punto en el cual las dos ecuaciones cumplen. Por eso es tan especial ese punto, encontrarlo. Y esa es la idea de poder resolver las ecuaciones, es encontrar el punto que pueda cumplir estos dos valores. ¿Ya? Y el último método, ya hablamos de la sustitución y de la igualación, es el de la, siempre se me olvida el nombre, de igualación, sustitución, y es el, déjame buscar, siempre se me olvida porque es el que menos ocupo, el de residuos, no, no hay que residuos, es el de, ¿dónde está el método? Yo me sé el método, pero no me sé el nombre. El de reducción, el de reducir. Ya es el de reducir. Reducción. ¿A qué se refiere este método? Tenemos las dos ecuaciones nuevamente que están acá, pero ahora uno tiene que considerar que si las puede reducir, restar entre ellas. ¿Qué significa? Estas dos ecuaciones tienen tanto términos de x como términos de y también van a tener términos constantes. Y uno lo que puede hacer es restar simplemente las dos ecuaciones. Restando los términos con x, restando los términos con y restando los términos con número. Pero, para que este término funcione, yo lo que espero es que cuando yo reste, alguno de ellos se haga cero. Alguna de las dos variables se tienen que hacer cero, no el número, sino que o el x tiene que desaparecer o el y tiene que desaparecer. En este caso, aunque yo reste 3x menos 2x, no se va a hacer 0. Y aunque yo reste el menos 2y y le reste ese y, no se va a hacer 0. Entonces uno tiene que multiplicar o dividir una de las ecuaciones para obtener que la otra sea igual en la variable. Imaginemos que multiplicamos por menos 2. Si multiplicamos por menos 2, la segunda ecuación, simplemente la segunda, la primera la voy a dejar igual. La segunda, al multiplicar, me quedaría un menos 4x, ya que multiplica por este, lo deja negativo, menos este término que está acá. Y me queda igual. Y el último, menos 2 por menos 2, me daría 4. Resto. 3, y uno lo tiene que leer igual como dice. Primero el 3, podría escribirlo 3x menos paréntesis, menos 4x. Y lo resuelve, si no lo saben resolver así. Ese que va a cambiar el signo, ¿sí o no? Va a cambiar el signo del menos 4 y me va a quedar 3x más 4x. Ese resultado me daría 7x. Ahora voy por el segundo, me quedaría menos 2y
menos, porque aquí hay un menos afuera, y el menos 2i. Si yo desarrollo, me va a dar 0. Esa es la idea de la reducción, que si son iguales al restar, se van a ir. Entonces, más 0 y 18 menos 4, el más fácil, me da 14. Entonces, práctica. Con las letras como que uno se complica o con los cambios de signo, pero cuando es los dos positivos es sumamente fácil. Y me quedaría 7x es igual a 14. Y el x es 14 partido en 7. Y obtendríamos que el x es igual a 2. Entonces, ahí tendríamos ya la solución. Después, ¿qué se tendría que hacer? Reemplazar en una de las originales para poder obtener el valor del i. Pero nuevamente se va a obtener el mismo método. ¿Ya? Entonces, independientemente de cómo lo hagan, van a obtener el mismo método. Más adelante, cuando tengan el curso de Matemática 1, elementos de la matemática, lo más probable es que en la prueba se les pida que lo ocupen con un cierto método en específico. Por lo cual tienen que manejar muy bien los tres métodos. No pueden dejarse ustedes acomodar por el primero. Si no les dicen nada, ustedes ocupan el método que quieran. Pero, por lo menos en las primeras pruebas, tienen que ocupar sí o sí ser capaces de usar los tres métodos. Ahora yo les voy a mostrar la página esta que siempre les digo que puedan visualizar. Entonces acá tenemos, los vamos a YouTube, donde están las clases grabadas, se van al canal que está ahí y en elementos de la matemática les recomiendo que vean las clases de la 25, 26 y 27, que son justo ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones, y se describe en cada una de las clases los tres métodos, un video por método, donde se profundiza un poco más y se resuelven las dudas si es que tienen alguna forma para poder que les vaya bien. Recuerden que estos cursos son simplemente de nivelación, que simplemente los nivelan cierto contenido que los pueden visualizar, pero si ustedes quieren profundizar, están esas clases grabadas del curso completo que después van a tener más adelante. Ya con esto estaría todo ok, pero